El día de hoy vamos a iniciar con este tema que es el número 11 de la serie Contracorriente, y esta es la tercera y última parte del tema Cristo es suficiente. Ah, vamos a ver un pasaje largo desde el capítulo, ahí en el capítulo 2, desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Eh, Como todos ubicamos, la mayor parte del Nuevo Testamento, básicamente, salvo los evangelios y algunos de las cartas que no son pastorales, que van dirigidas, muy dirigidos a alguna persona, como Tito, Timoteo, ¿verdad? Filemón. Algunas de estas están dirigidas a la iglesia en conjunto. Ubicamos también que Timoteo y estos pues es para los creyentes, es para cada uno de nosotros, pero hablo de manera general. El Nuevo Testamento prácticamente en su totalidad va dirigido a la iglesia, y cuando digo iglesia no me refiero a un grupo determinado que se denomine a sí mismo como iglesia, ¿verdad? No me estoy refiriendo a alguna denominación, a algún determinado movimiento, sino esencialmente a, como todos sabemos ya, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido redimidos, que han nacido de nuevo, aquellos que por la acción del Espíritu Santo han venido a ser adoptados, ¿verdad? Como hijos, y bueno, aquellos que son esencialmente lo que la Biblia nos dice, que son reconocidos por Dios, ¿verdad? Siempre vamos a tener en cuenta esas dos premisas. Esto es esencial dentro del entendimiento que nosotros tengamos de lo que es la iglesia, ¿verdad? Que dice que la primera premisa es, bueno, lo que dice en Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, es que reconoce el Señor a los que son suyos, y después dice, apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. O sea, todo aquel que invoque al Señor para ser salvo, todo aquel que haya sido salvado, dice, apártese de iniquidad, ¿sí? Es decir, enderécese. Y en el otro sentido, ¿verdad? La primera premisa es, el Señor reconoce a los que son suyos. No es de que nosotros solamente pidamos, como lo hemos tratado en otras ocasiones. La iglesia no es aquella que se dice, nosotros somos, este es el grupo, este es... no, no, no. Es los que el Señor dice, estos son míos, estos son los que yo redimí, este es el que me pertenece, a estos los reconozco como hijos. Esa es la iglesia. Y esto es muy importante, que nosotros lo tengamos presente pues toda nuestra vida, y siempre que estemos leyendo las escrituras, siempre que vayamos a las escrituras, que lo podamos ubicar en ese contexto, ¿verdad? Que es dirigida a nosotros, dirigida a los creyentes. Así que debido a todo esto, hoy terminaremos el tema como iglesia, destacando esa victoria, esa enorme victoria, diría yo, que el Señor consiguió, ¿verdad? No solamente ahí en la cruz, pero con esa vida inmaculada, con esa vida sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Siendo tentado en todo, pero nunca pecó, ¿verdad? Cómo quebró él, eso vamos a subrayar, cómo quebró el dominio del maligno sobre pues las vidas de aquellos que hemos puesto nuestra confianza y que en el Señor, y que podemos decir, Cristo es suficiente, porque ese es el tema, y esta es la tercera parte de que vamos a ver. Ese es el tema de hoy, Cristo es suficiente, tercera parte. Así que como hay la verdad es que hay un buen tramo que recorrer, escuchemos lo que Dios tiene que decirnos por medio de su palabra, y después de escucharlo vamos a ponderar esto, vamos a considerarlo, vamos a reflexionar sobre aquello que nos habló, y tratar lo más posible de profundizar en ello, ¿verdad? Me gusta mucho como menciona un pastor español, un gallego, que cuando va a abrir las escrituras delante de la congregación, siempre dice, escucha la Biblia, ¿no? Escucha a Dios, y se va a las escrituras. Me gusta mucho, se me hace muy claro, muy aplicable en todo momento. Así que les voy a pedir que por favor vengan a Colosenses capítulo 2, ¿sí? Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 14.
Creo que el primer tema solamente vimos el versículo 11, después 12 y 13. Pues hoy nos vamos a ver más atrevidos y vamos a irnos desde el 14 hasta el 23, ¿verdad? Así que vamos a ver también varias escrituras y hay muchas cosas importantes que tratar en todo esto y que son esenciales que podamos nosotros asimilar. Entonces, si están ya ahí, perdón, a estas horas de la mañana todavía uno trae la voz así media gruesecita. A estas horas de la madrugada acá. Versículo 14 de Colosenses 2 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos eran adversos o que nos era contrario. Reina Valera lo describe como el acta de los decretos, ¿sí? Es decir, el acta de acusación contraria a nosotros, ¿no? A eso se está refiriendo. Que nos era contraria, que nos era adversa, dice, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, es decir, esa acta de decretos, ¿sí? Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él, o como dice Reina Valera, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer la primera parada. Lo primero que necesitamos resaltar es precisamente que aquí es lo que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros. Fue a la cruz, como ya lo sabemos, ¿verdad? Y el efecto y el alcance que Él tuvo en su obra en la cruz como ese pago, que todos lo tenemos ubicados ya, fue suficiente para darnos vida. Eso es algo de lo que vimos también ya en la semana pasada. Fue suficiente para darnos vida, ¿verdad? Fue suficiente para limpiarnos de nuestra maldad. Fue suficiente para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, cancelando, anulando lo que legalmente nos condenaba para una eternidad, ¿sí? Legalmente. Esto es muy importante porque aquí nos está hablando de un acto legal, ¿sí? Nos está hablando, recuérdense, Dios es legal, Dios no es legalista, pero Dios es legal. Y cuando digo que Él nos perdonó ahí, y la Escritura nos enseña que perdonó todos nuestros pecados, y digo pasados, presentes, pero también está el pago por nuestros pecados, por los futuros, está incluido ahí. Y esto no quiere decir que nos relajemos y que no pasa nada, entonces pues ya mis pecados futuros ya están pasados, ya están, mis pecados futuros ya están pagados, ya no pasa nada, yo me puedo relajar y puedo vivir como yo quiera, porque como ya el Señor ya me salvó, entonces yo puedo, pues salvo ahorita, salvo siempre, y no importa lo que yo haga, porque ya Dios me salvó, y no, sí pasa y sí importa. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en claro, ¿sí? Porque no es nada más decir, bueno, pues Él ya pagó y yo sigo viviendo igual. Si una persona sigue viviendo igual y de una manera despreocupada y de una manera pensando que porque entiende la doctrina y porque es algo, pues porque entiende la doctrina, dice, pues eso ya con eso ya la hice. No, señor. Si su vida no cambia, es porque lo más seguro es que no haya creído aún, ¿sí? Hay un hermano que dice, hay unas palabras muy sabias, ¿no? Muy sencillas, pero muy sabias. Dice, si el evangelio no le ha cambiado es porque no le ha llegado. Entonces, si nuestras vidas no están siendo transformadas es porque el evangelio no ha llegado a nuestras vidas, es porque en verdad pues no hemos creído. Entonces, la escritura es clara nada más y en este sentido, y lo que nos habla es de que la provisión de Dios para nuestra salvación está ahí por la eternidad, y la escritura nos enseña, ¿verdad?, que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Es decir, no es como en la iglesia romana, ¿verdad?, el entendimiento que se tiene, pues que uno en cada, no sé si ustedes ubicaban esto, pero en cada celebración de la misa, dentro de su doctrina, dentro de todo este tema,
ellos, cada vez que se celebra una misa es como si estuvieran sacrificando a Cristo. O sea, para ellos cada vez que el sacerdote levanta la hostia y todas esas cosas, es como si estuvieran sacrificando a Cristo. ¿Sí? Entonces dice la Escritura, lo cual es aberrante, ¿no? Porque la Escritura nos dice que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Nos dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a todos los santificados, es decir, a todos los que han creído en Él, con un solo sacrificio los hizo perfectos, ¿sí? Es decir, completos. Lo que quiere decir esto es que con un solo sacrificio nuestra salvación está completa. Entonces, solamente quería dejar un poco más claro esto, ¿no? Y es que seguramente el enemigo pensó que nuestro Señor de repente se iba a retractar de una manera súbita por todos los sufrimientos que involucraría ese proceso espantoso que fue no solamente la cruz, pero es todo el proceso previo. No quisiera detenerme ahí, pero la verdad es que lo que nosotros nos imaginamos con respecto a ese proceso desde que el arresto y lo llevaron y lo entregaron a Pilato y Pilato lo dio a los soldados, lo que nosotros luego leemos es muy rápido. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la película, la de la Pasión de Cristo. ¿Alguien sí la vieron? Pues realmente eso es nada comparado a lo que realmente ocurría. Si nosotros vemos lo que dice Isaías 53, ¿verdad? Que lo molieron, que fue molido por nuestros pecados, que fue desfigurado, ¿verdad? O sea, es que lo molieron. Repito, lo que nosotros vemos ahí en esa cruz fue, en la película, perdón, es nada. Y él sabía lo que venía, ¿sí? Él sabía lo que le venía, pero sin entrar en detalles, sin ese ánimo de entrar en detalles, pero es importante que nosotros también lo ubiquemos, mis amados. Ahorita van a ver por qué, para poder dimensionar esto, porque los sufrimientos que él tuvo fue algo indescriptible. Si bien es cierto, ni un hueso suyo fue quebrado, y porque eso estaba ya profetizado, ¿verdad? Eso ya era parte de las promesas mesiánicas, algo que lo iba a identificar a él como el Mesías, era que precisamente ni un hueso suyo iba a ser quebrado, aun cuando en el proceso de la cruz eso era algo normal. Ustedes recordarán que a los ladrones cuando estaban ahí a un lado, ¿verdad? Y que estaban crucificados, les quebraron las piernas para que, pues por compasión, ya no tuvieran apoyo y se pudieran asfixiar rápido. Y sin embargo, a él no fue así. A él fue una espada, una lanza, perdón, en su costado. Y bueno, pero todo el proceso previo fue algo espantoso. Es decir, no le dieron con un latiguito ahí, no le dieron nada más con unas varitas, ¿verdad? Y, ay, me dolió mucho. Es que le desgarraron la espalda, ¿sí? En esos procesos, cuando que hicieron a él, les daban esos latigazos, los látigos no eran unos cueros nada más, eran unos cueros que tenían generalmente puntas. A lo largo del cuero tenían así pedazos de hueso e incluso algunos pedazos de metal como con ganchitos, algunos, no todas, pero en algunos. Entonces cuando pegaba se enredaba y después jalaban y eso rasgaba la carne. Y de hecho, habían muchos pues que les daban sus latigazos que morían ahí en ese proceso, porque incluso llegaban a sacar parte de sus intestinos o parte de sus órganos, se les metían y eso se los sacaban, se los arrancaban. Era algo espantoso. Lo que le hicieron al Señor fue espantoso y seguramente el enemigo en algún momento pensó, al ver esto, va a decir, hasta aquí llegó, ¿verdad? Seguramente pensó que la obediencia de nuestro Señor fallaría en algún momento,
como hombre, ¿verdad? Que al ver todo esto iba a decir, yo no tengo necesidad de hacer todo esto. Porque recuerden que el mismo Satanás le tentó a él, diciendo, no te preocupes, si postrado me adoras, ¿sí? Todo esto va a ser tuyo, no tienes que pasar por la cruz, no tienes que haber nada, yo te voy a dar todo el dominio, ¿verdad? Porque el dominio me lo han dado a mí y yo te lo voy a entregar a ti, solamente dobla tu cabeza un poquito, solamente inclina tu rodilla, solamente hazlo un poquito, ¿sí? No le estaba diciendo que hiciera una misa negra o una cosa de esas, ¿no? Simplemente es que se doblara delante de él. Después vamos a ver con más detalle eso, pero seguramente él pensó que el Señor fallaría en esto. Seguramente el enemigo pensó pues que estaba bien que nuestro Señor obedeciera al Padre, ¿verdad? En todo, mientras fuera una cuestión de vivir una vida impecable a lo largo de su vida, ¿verdad? Nunca pecó, nunca cometió una falta, cumplió la ley perfectamente. Entonces, pues tú mientras tú cumplas la ley moral, hazlo perfectamente, no te preocupes. La ley ceremonial, cúmplela, no te preocupes, no va a haber nada. Pero cuando llegue el proceso, el asunto de la muerte, seguramente el enemigo pensó que esa obediencia caería, porque la Escritura nos dice que si Satanás hubiera sabido que el Señor iba a resucitar, dice, jamás le habrían crucificado. O sea, él no llegó a ubicar. Para él es, has muerto, yo tengo la muerte, yo tengo el imperio de la muerte, pero pues no fue así, ¿verdad? Y es ahí en donde está esa gran victoria que nosotros necesitamos entender, mis amados, y en donde vamos a ahondar ahorita, porque Cristo es suficiente. Y Cristo nos alcanza, y su gracia nos alcanza para todo lo que necesitamos en esta vida, para todos los aspectos que necesitamos, su gracia nos es suficiente, ¿sí? Entonces, repito, el enemigo seguramente pensó que el Señor se iba a echar para atrás, ¿verdad? Que iba a renunciar, que su obediencia iba a fallar, pero no, le falló. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que le falló. Sí, el Espíritu Santo nos dice, ¿verdad? Ahí en Filipenses 2:8, que dice, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero después subraya, y muerte de cruz. ¿Sí? Esto es muy importante, porque los habitantes del Imperio Romano, ellos tenían perfectamente claro de lo que se trataba esa expresión, muerte de cruz. Ellos ya sabían que era algo espantoso, sumamente doloroso, humillante, todas las humillaciones que ustedes pueden pensar alguien que era crucificado pasaba, el Señor todas las vivió, por todas las pasó, ¿sí? No me voy a detener en el proceso. Pero cuando veo todo esto, cuando me detengo y yo espero que ustedes lo hagan también y ponderamos y pensamos y consideramos todo lo que el Señor pasó, cuando vemos esta parte de Filipenses 2:8 que dice que Él se humilló a sí mismo, es decir, Él se bajó al nivel de hombre, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después vemos la gran victoria, ¿no? Ustedes pueden seguir el relato que el apóstol Pablo hace allá a los filipenses. Dice, pues por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo puso, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, es decir, nadie está por encima de Él. Pero cuando vemos todo esto, lleva a cuestionarme hasta dónde, empezando por mí, ¿sí? Este cuestionamiento me lo hago yo en primer lugar, pero pues ya que me lo hice yo, pues ahí se los paso a ustedes, ¿verdad? También. ¿Hasta dónde estamos comprometidos? ¿Hasta dónde estamos determinados a obedecer a nuestro Dios? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite de nuestra obediencia? ¿Sí? Ya, repito, esto yo me lo pregunto a mí, pero pues como lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Aquí es aleluya, aleluya, cada quien que agarre la suya. ¿Hasta dónde está cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hasta dónde estamos
comprometidos, hasta dónde estamos dispuestos, hasta dónde estamos determinados en obedecer a nuestro Dios. Es decir, estamos determinados y dispuestos a obedecer solo en las cosas que no impliquen morir a mis deseos, solo hasta donde no se vea comprometida mi comodidad, hasta donde no se vea comprometido mi bienestar. Porque muchas veces ese es el pensamiento que existe, sobre todo en la cultura occidental, que se trata de nosotros, que se trata de nuestra comodidad. Bueno, sí voy a obedecer al Señor. Sí, Señor, lo que tú quieras, sí voy hasta ahí, pero solamente hasta donde no se acaben mis aspiraciones. Porque me han enseñado, ¿verdad?, de que sueñe y que sueñe en grande, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mis sueños tienen que ser, y es importante. Y muchas veces nuestras aspiraciones, nuestros deseos no tienen que ver con la gloria de Dios. Es decir, si tus sueños y tus deseos y tus anhelos más profundos son la gloria de Dios realmente, pues bueno, vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Pero muchas veces, honestamente, tiene que ver más con que me vaya bien a mí, con que yo pueda disfrutar esta vida, que yo pueda vivir como hijo del rey, que yo pueda vivir todas esas cosas que ya hemos ubicado, de las que ya hemos hablado y que seguramente ustedes han escuchado de muchas maneras y muchas veces, ¿sí? Es decir, hasta dónde estoy dispuesto a obedecer, hasta dónde estoy dispuesto, ¿verdad? Porque muchas veces lo decimos de una manera muy romántica, ¿no? Muchas veces lo tratamos como una manera muy idealista. No, Señor, yo me muero por ti, ¿verdad? Especialmente si después vimos la película, la de Braveheart, la de Corazón Valiente, ¿verdad? Y como algunos dijo por ahí, no, mi apóstol es William Wallace, ¿no? Este, y sí, después de haber visto alguna película épica de heroísmo, ¿verdad? No, yo sí, Señor, hasta la muerte, yo me muero por ti. Me voy a ir al fin del mundo y yo me voy a predicarle a aquellos que están y que los están persiguiendo. Yo estoy dispuesto a morir. Y mira, si estamos dispuestos a morir al mundo y a morir al pecado, está bien. Pero el Señor lo que quiere es que vivamos de una manera digna de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y en ese que vivamos de una manera digna para Él, pues Él ya sabrá qué es lo que hará con nosotros, ¿verdad? Pero es ahí en donde nos tenemos que detener. El Señor desea, el Señor anhela. Bueno, no, es que no quiero decir anhela, porque muchas veces podemos entender nosotros el anhelo así como que ay, cómo me gustaría. Y el Señor no solamente desea que vivamos, demanda que sus hijos, demanda que los creyentes vivan vidas limpias, porque ya hubo la provisión para ello. Antes no podíamos. Antes no podíamos, aunque quisiéramos, no podíamos. Por eso dice la Escritura, dice, pero ahora, dice, bueno, ya han sido salvados, ya han sido limpiados. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo, ¿verdad? Sed santos, la demanda es sed santo porque yo soy santo. Es decir, ahora puedo vivir una vida consagrada, una vida apartada. Y cuando digo santo, esto lo hemos dicho en varias otras ocasiones, lo seguiremos diciendo, Dios quiere que vivamos de una manera apartada para Él. Acuérdense del cepillo de dientes, ¿sí? De una manera apartada para Él, santos, no santurrones, santos. Vidas santas, no santurronería, ¿sí? Quiere que lo reflejemos a Él. Quiere que lo reflejemos más a Él y menos de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es impresionante porque el entender, yo todavía, honestamente, yo todavía sigo masticando esa parte, ¿verdad? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica decir para la gloria de Dios, el glorificar a Dios? ¿Qué es lo que eso quiere decir, verdad? Y bueno, ahí vamos aprendiendo. Ahí el Señor me va hablando y me va enseñando con las demandas que Él tiene de mí hacia Él, ¿verdad? Y esto, pues por extensión también hacia ustedes. Pero el mundo lo necesita a Él, no a nosotros.
El mundo necesita el ministerio, el mundo necesita la obra de Cristo, no la nuestra. El mundo no nos necesita a nosotros, el mundo necesita a Cristo y cada vez está, miren, el mundo está tan podrido, el asunto está tan podrido que lo único que eso refleja es cuánta necesidad hay de Él. Todo lo que vemos, las cosas que se van dando, ¿verdad? La creciente y rampante capacidad del hombre para hacer el mal, pues todo eso lo único que dice es cuán corrupta, el estado de corrupción de de la naturaleza caída. No voy a decir, no, de aquellos, del hombre, de aquellos del mundo. Pues es que ahí estábamos nosotros, pero el Señor en su gracia y en su misericordia, y como dijimos en un momento dado, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, nos limpió, nos salvó, y volteas y ves toda esa corrupción y dices, Señor, de todo eso me sacaste. No nada más, porque a veces lo limitamos al punto de, yo no fumo, no tomo, no hago esto, no hago lo otro, no tengo una lista de sí, esto, y no, yo vivo mejor que este y que aquel y que esto. No, es que es la corrupción, la podredumbre, la capacidad de hacer el mal que está en el hombre. Y mis amados, vean qué feos éramos, qué espantoso es el hombre sin Cristo. Sí, sí me explico. Es que el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es perverso por naturaleza. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí? ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Y es lo que entendemos, ¿verdad? Que la Biblia nos habla en el nuevo nacimiento, esa corrupción es desvanecida, esa corrupción es cambiada, no solamente o no es algo como que el Señor, bueno, pues ahí hace a un lado nuestros pecados. Es que dice, es que quita el pecado. ¿Se acuerdan de lo que Juan el Bautista dijo cuando el Señor fue a que lo bautizara? Y cuando la primera vez que Juan, que su primo Juan, ¿verdad? Lo vio a él, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado, no que cubre, que quita el pecado. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo en esa cruz? ¿Qué fue lo que Él hizo? Bueno, a todo aquel que cree es que quita esa naturaleza y nos redimió y perdonó todos nuestros pecados. Su victoria sobre el enemigo fue tan aplastante, mis hermanos, su sacrificio en la cruz, su resurrección, su ascensión a los cielos, a ocupar ese lugar de honor, ¿verdad? Sobre toda autoridad, allá a la diestra del Padre. Dice la Escritura que destruyó de una vez y para siempre todas las obras del enemigo sobre la vida de todo aquel que cree. Esto es maravilloso. Vamos a ver, hay un pasaje contundente. Vengan por favor conmigo allá a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a ver, porque este pasaje yo lo encuentro contundente, yo lo encuentro como una fuente de paz, de gozo, toda la Escritura, pero en particular aquí hay cosas que no me puedo detener a desmenuzarlo todo, no en este momento, ¿verdad? Pero mis amados, esa certeza que nos da de que podemos ir a Él en todo momento, de ser consolados en todo momento, cuando somos tentados, porque somos tentados, ¿sí? Entre el enemigo, el mundo y nuestra carne, hay una constante invitación a hacer lo malo, porque aun cuando hemos nacido de nuevo, aun cuando hemos sido redimidos, pues nuestra carne no ha sido redimida, ¿verdad? Y ese dolor en la rodilla y ese cubrebocas que nos tenemos que poner porque nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidar a otros, ¿verdad? Evidencian que nuestro cuerpo no ha sido glorificado, no aún, estamos en espera de ello, pero nos da esa consolación, esa fortaleza de que cuando somos tentados, que cuando caemos, porque sí caemos, porque sí nos resbalamos, porque sí nos tropezamos, porque sí nos deslizamos, porque sí nos descuidamos, ¿verdad? Pero el Señor nos levanta.
esa fidelidad y cómo debido a que Él nos levanta y nos puede levantar por la obra que Él hizo, por quién es Él, ¿sí? Entonces ya les di bastante tiempo, ¿no? Para llegar ahí a Hebreos capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, es decir, de los que están aquí, ¿cuántos son sus hijos? A ver, salúdenme, sus hijos. Ah, ok, somos carne y sangre, o sea, tenemos un cuerpo, de eso es de lo que se está refiriendo, ¿sí? Por cuanto sus hijos participan de carne y sangre, refiriéndose al Señor Jesús, dice, Él igualmente también participó de lo mismo. O sea, Él también, carne y sangre, ¿sí? ¿Para qué? Siempre cuando leemos la Biblia tenemos que detenernos en las palabras. Dice, te indica un propósito, anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Cómo venció al diablo? Por medio de la muerte y en su resurrección, ¿sí? Como él pensó en un momento dado que él tenía el imperio de la muerte, que él tenía todo el poder de la muerte, dijo, pues a este lo mato y se acabó el asunto, ¿verdad? Pero dice que él venció por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Por eso la Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso. Dice, versículo 15, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, o sea, al ser humano. Vean el versículo 16, porque ciertamente no ayuda a los ángeles. Reina Valera dice, no socorrió a los ángeles. Dice, ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Cuando yo entendí esta parte, dije, no, pues con razón todo el odio que hay, porque esta expresión de que no ayuda a los ángeles, es decir, la redención, aunque Satanás pecó, para ellos no hay arrepentimiento. El socorro no vino a ellos. Aún, por eso, miren, la Escritura dice, ¿y quién es el hombre para que tengas memoria de él? O el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Cuando el Hijo del Hombre ahí se refiere a nosotros, sí, en los Salmos. Dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. O sea, la capacidad, ¿estarán de acuerdo que nosotros somos seres creados inferiores a los ángeles? ¿Están de acuerdo con eso o no? Bueno, somos hechos menores en ese sentido, ¿verdad? Y dice, sin embargo, a ellos los rescataste y a los que son superiores no. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilla. Dice, todo el sacrificio de Cristo. Es decir, ahí podemos entender cuál es el coraje que Satanás tiene. A ver, estos que yo los engañé así, a esos seres inferiores, en el momento en que ellos pecan, tú les prometes un redentor, y en el momento en que yo pequé, me despojaste. En el momento en que ellos pecan, todavía les das la oportunidad que se arrepientan. Y yo que soy superior y nosotros que somos superiores a ellos, ¿estamos eternamente condenados? ¿Alcanzan a ver la gran victoria que el Señor tuvo en la cruz? Sí. Y dice, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Y aquí tenemos que aclarar que esto no se refiere a los judíos, mis amados. Aquí esto se refiere a los creyentes, ¿sí? Esto se refiere a los creyentes. Esto es muy importante entenderlo. Por todo lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Con respecto a los judaizantes, porque ese era un problema, como bien lo saben ustedes ya, también no solamente los gnósticos, pero los judaizantes, este era un problema durísimo en la iglesia Colosas, y no solamente en la iglesia Colosas, en toda la iglesia, desde un principio, desde un inicio de la iglesia hasta el día de hoy. Hay muchas corrientes, pónganme atención en esto. Hay muchas corrientes que van y vienen, doctrinas
heréticas, en algunos casos doctrinas de demonios que van y vienen y pum, y se tumban y se tumban y se tumban. Sin embargo, algo que ha estado desde el principio, que ha sido constante, han sido los judaizantes dentro de la iglesia. ¿Sí? Sigo leyendo, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Bien. O sea, ustedes padecen tristezas. A ver, salúdenme los que se entristecen. ¿Cuántos se angustian? ¿Sí? ¿Cuántos son tentados a enojarse? ¿Cuántos se enojan? ¿Cuántos corajudos hay? ¿Verdad? Bueno, él también padeció todo esto. Sin embargo, nunca pecó. No es como nosotros. ¿Sí? Él es Dios. Pero fíjense bien, dice, por tanto él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Escuchen bien, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren, a veces nosotros, en verdad, a veces luego nosotros nos detenemos y decimos, ay Señor, si tú supieras, es que si supieras cómo me siento. No, fíjate que no sabe. Seguramente nosotros padecimos más que Él, ¿verdad? Sí, seguramente nosotros hemos vivido lo que Él vivió. Sí, seguramente nosotros cargamos por el pecado de toda la humanidad. Miren, si Él hubiera cargado solamente con mis pecados, con eso sería suficiente. ¿Sí? Pero cargó también con los tuyos, fíjate, y con los de cada uno de nosotros, y con los de cada ser humano. Híjole, mis amados, la victoria, o sea, tenemos que ubicar esto por el tamaño de la victoria del Señor y centrar nuestra vida ahí, poner nuestra mirada ahí, centrar nuestro foco ahí y sacar nuestro foco de nosotros mismos y de nuestras circunstancias y de las cosas que nos rodean, porque muchas veces nos atoramos de una manera muy fea ahí y nos impide avanzar en nuestro crecimiento con el Señor. Y como no, nuestra mirada no está ahí y a veces sí decimos, sí, Cristo es suficiente, pero no tenemos bien ubicada esto que está diciendo, no dimensionamos el tamaño de la victoria de nuestro Señor, buscamos luego nuestro crecimiento en otras cosas y ahorita vamos a llegar ahí. Para cerrar con broche de oro el tema de la victoria y subrayar la victoria del Señor, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Ándenle. ¿Sí? No, yo soy salvo, una vez salvo para siempre. Pero a ver, una cosa es, y este no es el tema y no me quiero desviar, pero solamente quiero tratar de dejarlo lo menos revuelto posible, ¿sí? O lo más claro posible. Una cosa es incurrir en pecado y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es lo que el diablo hace, es lo que manifiesta su naturaleza, ¿sí? Dice, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Es decir, desde que decidió pecar, desde que él pecó, ¿sí? No ha dejado de pecar. ¿Está bien? ¿Sí está claro eso o no? Desde que él pecó, desde el momento de que entró maldad en él y dijo, seré semejante al Altísimo, a partir de ahí, a practicar el pecado, ¿sí? No ha dejado de pecar, ¿sí? Y como lo vimos ahorita, porque ellos no tienen, los ángeles que pecaron, que se rebelaron, no tienen, para ellos no hay arrepentimiento, lo acabamos de leer ahorita ahí en Hebreos 2, ¿sí? Dice que no hay ayuda para ellos, sino para el creyente. ¿Lo ven? Luego entonces, para nosotros que sí hay arrepentimiento, que tenemos redención, no debemos de practicar el pecado. Por eso aquí es muy claro. Es decir, no es que yo puedo seguir viviendo, al cabo yo creo, pero sigo viviendo porque todos mis pecados han sido perdonados. Sigues practicando el pecado, no te engañes. El que practica el pecado es del diablo, manifiesta la naturaleza de. ¿Has nacido de nuevo? Pues tenemos que manifestar
el fruto, la naturaleza, el producto de esa naturaleza, están aquí. Por eso dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Es decir, para destruir las obras del diablo en mí. Digan conmigo, en mí. ¿Ok? En cada uno de nosotros. En el momento en que nosotros creemos, el Hijo de Dios, ¡pum!, destruye, rompe, ¿sí?, las obras del diablo. Esa acta que nos acusaba, esos decretos legales que nos estaban acusando, se los clavó en la cruz, es decir, aquí está mi pago. ¡Pah! Eso es a lo que se refiere. Aquí pago con esto. ¿A quién le pago? Al Padre. Porque la ofensa del pecado fue al Padre. ¿Okay? Esto debemos de tenerlo muy claro, porque hay quienes han escrito, ¿verdad? Es que el Señor le pagó al diablo por el rescate del hombre. El Señor no, el diablo, miren, eso es una herejía, ¿sí? Eso es una herejía. El pago no fue al diablo, el pago fue al Padre. ¿Está bien? La demanda fue al Padre, el pago fue al Padre. El diablo simplemente fue vencido, no es Señor. Si nosotros hemos creído, yo ya no tengo su naturaleza. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Eso es una maravilla. O sea, yo he creído, he puesto mi confianza en Cristo. Él me perdonó, Él me salvó. Ya no tengo la naturaleza del diablo. Tengo la naturaleza del Hijo de Dios. ¡Qué victoria! Seguimos con el pasaje. Y dice, por tanto, versículo 16, Colosenses 2:16, por tanto, es decir, habiendo entendido todo esto que él hizo, ese por tanto, mis amados, subrayenlo con tinta sangre. Sí. Subrayenlo, pónganle un círculo, highlight, todo, ¿verdad? Porque es muy importante. Por tanto, fíjense bien, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida. Fíjense bien, O sea, vean la victoria. Cristo es suficiente. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Dice, ok, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida y bebida. Juez no solamente es, cuando se refiere aquí juez, no es solamente el hecho de decir, esto está bien, y alguien que diga, esto está mal, alguien que discierne. Un juez emite una condena. A nosotros no, lo que se nos prohíbe cuando dice que no juzguemos, no quiere decir que no discernamos, que no encendamos, que no hagamos diferencia entre bien y el mal, que no hagamos diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto. No quiere decir, cuando vemos esto, cuando dice, no juzguéis, no juzguéis, no quiere decir que no podamos identificar una cosa y lo otro. Un juez lo que hace es emitir una condena. ¿Ok? Es decir, que no tomemos nunca nosotros una actitud de condenar. Es decir, lo que se merece es esto. Tú le haces de esta manera. Ajá. Yo decía, eres bien carnal, pecador. No. Por eso Dios no te bendice. ¿Sí? Y híjole, a veces, sí. A veces estamos hablando, ¿verdad?, con algún hermano, con alguna hermana y luego sale el otro. No, sí, pues por eso estás mal, por eso Dios no te bendice, porque tú haces esto y esto. Y toma una actitud de juez y emite una condena, emite un fallo. Y es lo que dice, no. Que nadie venga a condenarlos, ¿sí?, con respecto a comida o bebida. O en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Todo esto se está refiriendo a los judaizantes. Cosas, es decir, todo lo anterior, cosas que solo son sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, los judaizantes, ¿qué es lo que hacían? No, tenemos que guardar esto y esto y esto. Y ciertamente había, miren, dentro de la ley existe la ley moral, que pues esa es la que vemos nosotros, por ejemplo, en ese decálogo, ¿verdad?, en los 10 mandamientos, y que eso es lo que refleja, pues, el carácter de Dios. Pero también estaba la ley ceremonial, y en la ley ceremonial esa es lo que representaba simplemente cosas que habían de venir, ¿sí?
si nosotros vemos todo lo que se hacía en el tabernáculo, todas las ceremonias, todo ese ritual que se hacía, cada una de esas cosas a lo que apuntaba era a Cristo. Es decir, toda la ley ceremonial, cada uno de los elementos apuntaba a Cristo. ¿Sí? La ley moral no representa a Cristo. La ley moral no apunta a Dios. La ley moral define a Dios. Te dicen quién es Dios, te dicen cómo es Dios. ¿Estamos aquí? Esa permanece, esa siga. Pero la ceremonial no, por eso dice, miren, todas esas ceremonias de cómete esto, deja aquello, no te comas aquello, ponte esto, quítate esto otro, hazle de esta forma, se tiene que hacer esto, todos esos rituales, dice, todo eso simplemente era sombra, o sea, no es una realidad, simplemente estaba apuntando. Dice, pero el cuerpo es de Cristo. Versículo 18, nadie os defraude o nadie los engañe, también se traduce, nadie os defraude de vuestro premio, que nadie los desvíe, que nadie los time de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, o también se traduce como un duro trato con el cuerpo, ¿sí? En la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles. Acuérdense que había, no solamente en el gnosticismo, pero aún en el judaísmo, esto hemos tratado algunos puntos y trataremos otros más, pero ahí jugaban una parte muy, muy importante, ¿sí? El tema de los ángeles. Dice, no, dice, basándose, aquí está el asunto, basándose en las visiones que ha visto. Fíjense bien, que nadie los engañe, que nadie los desvíe. Porque Cristo hizo esto ya, esto es suficiente. Él anuló el acta de los decretos, Él venció, Él ganó, Él nos perdonó, Él nos limpió, Él es suficiente para todo eso. Bueno, que nadie venga y los desvíe con cosas que comen, que se ponen, que se quitan, que guardan esto, que gustan aquello, ¿sí? Dice, basándose en visiones que han visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Ahí está, inflados. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si alguien te sale con algún rollo de que Cristo no es suficiente, que necesitas hacer esto o aquello para crecer espiritualmente, para madurar, para vivir una vida que le agrade al Señor, dice, no, está basándose en visión que Él ha visto. Eso es algo carnal, eso es algo vano, eso es algo hinchado. Cristo es suficiente, mis amados. ¿Sí? Cristo es suficiente. Dice, hinchado sin causa por su mente carnal, dice, pero no haciéndose de la cabeza, o sea, no agarrándose de Cristo, del cual todo el cuerpo, ¿quiénes son el cuerpo de Cristo? A ver, salúdame, cuerpo de Cristo. Sino que todo el cuerpo de Cristo, fíjense bien, todo, usted, tú, yo también, ¿sí? Nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. ¿Qué es lo que nos hace crecer? ¿Las cosas que nosotros hacemos o la vida de Cristo? La vida de Cristo. Entonces, seguimos avanzando. Ahorita voy a llegar ahí. Dice, fíjense bien, del versículo 20 dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales de este mundo, es decir, si en verdad has creído, si en verdad piensas que solamente la fe en Cristo es suficiente, si en verdad crees eso, por eso es tan importante, mis amados, que tengamos claro, y voy a seguir insistiendo, esa es una carga que tengo, ¿sí? Para la iglesia, que tengamos en claro lo que hemos creído, que tengamos en claro qué creemos con respecto a Cristo. Si habéis muerto a los principios elementales de este mundo, a los rudimentos de este mundo, dice, ¿por qué? Como si aún vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques. Dice, todas las cuales cosas se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. O sea, todas esas cosas de no hagas esto, no hagas aquello, cuélgate esto, ponte aquello, todo eso se va a acabar. Todo eso es terrenal, todo eso se va a acabar. Dice, fíjense bien, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Ahí está, visiones propias, lo que yo entendí, y empiezan a enseñar este asunto.
preceptos y enseñanzas de los hombres, no de Cristo. Dice, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. Escuchen bien, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ver. Evidentemente aquí les está dando, pero con el tubo a los judaizantes, ¿sí? Evidentemente les está golpeando muy fuerte. Al estarle enseñando a la iglesia, pónganme atención en esto, lo absurdo de pensar que podemos madurar espiritualmente por guardar ciertas dietas, ciertas fechas o utilizar ciertos atavíos, ¿sí? Por ser disciplinados o por ser místicos. Porque dentro del judaísmo había muchas líneas, todavía hoy en día, ¿sí? De que el misticismo, ¿verdad? Es decir, porque yo me empiece acá y yo vi y de repente, yo no sé si ustedes han ubicado esto, pero luego hay gente que a la hora de orar hasta la voz le cambia, ¿sí? Va a empezar a orar y, oh Señor bendito, exaltamos tu nombre, Señor. Y entran en modo, dices, ¿qué es eso? En verdad, dices, ¿qué es eso? O sea, todo eso es misticismo. Pensar que porque le hago de esta manera ya voy a ser más espiritual, ¿verdad? Y no. Dice, ¿quién les engaña con esto? Que no dejen que nadie los engañe con esto. Y nos deja perfectamente en claro que para vivir a Cristo, para vivir la vida de Cristo, para crecer en Cristo, nada de esas cosas son necesarias, ¿sí? Y es decir, eso es algo que enseñan los hombres, no es algo que Dios enseña, es algo que enseñan los hombres, ¿sí? Que lo que es absolutamente indispensable, pónganme atención en esto, lo que es absolutamente indispensable para crecer, para madurar espiritualmente, es estar aferrados a Cristo, es estar en comunión con Cristo. Es que mi vida ahora sí que estoy abrazado, estoy agarrado, estoy confiando, estoy dependiendo de Cristo, ¿sí? Porque Él es el que me nutre, Él es el que me da crecimiento, Él es el que fortalece a su cuerpo, que es la iglesia, Él es el que fortalece a los suyos, Él es el que nos alimenta, ¿con qué? Con su palabra, ¿sí? Él es el que nos guía, Él es el que nos limpia, Él es el que nos dirige, es decir, es su vida fluyendo en nosotros, esa comunión, esa intimidad, eso de estar unidos, nutridos de Él y nutriéndonos de Él, bien agarrados de Él, es como Él mismo pone este ejemplo en cuanto a la vid, ¿se acuerdan? Dice, es como la vid, o sea, está la planta de la uva, ¿verdad? Y los racimos, si una rama se quiebra, los racimos no se da, el fruto no se da despegado de la vid, tiene que estar unido. Y eso es lo que esa es la enseñanza que tenemos. Vamos a fructificar cuando estamos unidos a Cristo. Vamos a fructificar al estar en comunión, cuando la savia de la planta fluye desde la raíz hasta el fruto que está en la mera puntita de la mata, ¿sí? Es cuando estamos en esa comunión y que está fluyendo, vamos a llamarlo así, la savia de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Eso nos vamos a crecer, nos vamos a fortalecer, vamos a madurar, vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Él. Todo eso maravilloso, no por dejar de comer, hacer tal y tal. Y ahora, yo entiendo que está muy bien dejar de comer ciertas cosas o hacerlos con moderación por un tema de salud, ¿sí o no? O sea, es decir, está bien que te comas una bandeja paisa, pero no te puedes desayunar, comer y cenar una bandeja paisa todos los días. Te mueres. O sea, digo, está bien, dices, ay, pues todo medio cargadito, ¿verdad? Pues sí, pero esto no es todos los días. Por allá de vez en cuando, pues ahí, no, pues digo, está bien que dejes de comer cerdo. O sea, de que, no, pues es que desayuné unos chicharrones y me comí un lomo y me cené pierna y todos los días, no, digo, qué bueno que dejes de comer ciertas cosas, qué bueno que nos moderemos con ciertas cosas, pero es un tema de salud.
Y dejamos de comer ciertas cosas, repito, por salud, por cuidar el cuerpo, por cuidar, porque este es templo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? No para ser más santos. Porque evidentemente es más fácil dejar de comer cerdo o dejar de comer mariscos que ser obediente a Dios. Dentro de los judaizantes, ese es el punto. Eres más espiritual porque dejas de comer cerdo, porque dejas de comer aquello, porque haces esto, porque guardas esto. Pues, repito, evidentemente es más fácil dejar de comer ciertas cosas que ser obediente a Dios. Es más fácil decir Shabbat y decir Shalom y decir Yeshua y ponerse una kipá que pedir perdón a un hermano que hemos ofendido. ¿Sí me explico? Entonces, evidentemente, bueno, ya no me voy a meter más por ahí, ¿verdad? Pero es que, mis amados, si de dieta se tratara, comeríamos todos lechugas orgánicas, ¿verdad? Y hasta una coliflor por ahí, ¿verdad? Y viviríamos en completa santidad. O sea, si santidad se define por las cosas que como, dejo de comer o qué día me reúno, o en qué cosas hablo, o qué movimientos hago, o qué me pongo, o qué me quito, pues es que no se trata de eso. ¿Sí? Porque todos los días son del Señor y porque el Señor hizo limpios todos los alimentos. Eso lo que estáis enseñando era algo durísimo contra los judaizantes porque era un problema muy fuerte. Acuérdense, el primer concilio de la iglesia se debió a eso. ¿Sí? Ni siquiera era si declaraban positivo, no. Los judaizantes. Es una distorsión del evangelio. Esa me atrevo a decir que es la primer distorsión del evangelio de Cristo. ¿Sí? De presentar otro evangelio, son los judaizantes. Después vienen los demás. Y la evidencia es que aún el primer concilio dentro de la iglesia no fue por los que declaran positivo, que es una aberración también. ¿Sí? Pero no fue por los que declaran positivo, fueron por los que judaizaban. ¿Estamos aquí? Entonces, tener mucho cuidado con todo esto. En Tito, capítulo 3, versículo 9 dice, pero evitas las cuestiones necias, como genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí es de la ley ceremonial, ¿no? ¿Cómo es todo eso? Pues es vano, es sin provecho. Es decir, no nos debemos de enredar en esas cosas, mis amados. ¿Sí? No debemos ni siquiera prestar atención porque todo eso es una pérdida de tiempo, es completamente infructuoso. No, a ver, ¿verdad? Tú te reúnes en domingo, no. Se tiene que celebrar el Shabbat, ¿sí? Es el Shabbat, no, luego dicen, es el Shabbat, es el Shalom, ¿verdad? Yeshua. Híjole, bien judío, ¿verdad? Ni idea tienen de lo que están hablando. Pero tú te reúnes en domingo, ¿sí? No, es el Shabbat, es del viernes al sábado, ¿sí? Ese es el día del Señor, porque los 10 mandamientos especifican, sí, pero eso es otro asunto, está tratando otro asunto, ¿verdad? Históricamente la iglesia se ha reunido en domingo, desde día 1 de la iglesia. Históricamente se ha reunido en domingo porque es el primer día de la semana y porque es el día que el Señor resucitó. ¿Sí? Pudo haber resucitado en un viernes, pudo haber resucitado en un martes, pudo haber resucitado un jueves, pero no, resucitó en domingo. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que si alguien se reúne el lunes es menos santo? No, porque todos los días son del Señor. ¿Estamos aquí? Todos los días. Es decir, ¿cuándo tiene más validez cuando nos reunimos a orar? ¿Es más válido que nos reunamos ahorita, que es domingo, o mañana, que es lunes? ¿Cuándo es más santo? Hoy es día santo, ¿verdad? Pues todos los días son del Señor. Este es el día que el Señor ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Este es el día. ¿Cuándo? Pues es hoy. ¿Cuándo es más santo si nos reunimos a adorar, a escuchar su palabra? Si nos reunimos hoy domingo o si nos reunimos el jueves. Bueno, pero está bien, o sea, que nos podemos reunir cualquier día, pero también el día domingo es, pues, la gran mayoría es cuando puede hacerlo también, ¿sí?
Y repito, todo eso es todo otro tema. Simplemente lo que estoy subrayando es, nada de eso nos hace más santos. Porque comas, dejes de comer, eso no nos hace más santos, es estar unidos a la vida de Cristo, aferrados a la vida de Cristo, en comunión con Cristo, lo que nos va a hacer crecer, madurar, vivir en una vida que le agrade a Él, como es dignos. ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo algo? ¿Hasta aquí? Entonces, ¿verdad? Y hablando de judaísmo, o sea, de judaizantes, ¿verdad? Ni qué decir de aquellos que, es que mi apellido termina en EZ, es porque soy judío, porque si eres Rodríguez es porque vienes y los judíos y cuando llegaron acá se pusieron, que estaban ahí los sefardíes, ¿verdad? En España se pusieron la EZ porque los perseguían y no es cierto. Es que mi apellido es Martínez, ¿verdad? Soy judío. Viene de judíos. No es cierto. Es que mi apellido es Pérez. El apellido Pérez viene de los judíos. Bueno, hay un apellido que es Pérez, con TZ al final, que viene de judíos del este de Europa que ni siquiera eran judíos, es decir, no sanguíneo, ¿sí? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo les comentaba la vez pasada, luego uno está allá en la sierra, ¿verdad? Y es que no tienen una gota de judío, o sea, no tienen una, sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? O sea, hay comunidades indígenas que es que no tienen una gota de sangre blanca en las venas, ¿sí? No tienen una gota de sangre de otra raza, son puros, son de una cierta etnia y está bien, o sea, me atrevería a decir que racialmente son más puros que cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero que alguien te diga, porque mi apellido Pérez es que soy judío, dices, no, no, no. Y esto, yo les puedo contar historias de terror con respecto a esto, pero todo eso lo único que hace, mis amados, es dar una sensación de orgullo y de superioridad. Yo soy del pueblo de Dios. Yo soy judío. Soy de la tribu de Efraín, de esos que salieron y de allá, y de los que... Isaac, ahora sí que dijeron un pastor de acá de México, ¿verdad? Esas son marihuanadas, dice. Que es cierto, o sea, eso es algo vano, es algo tan inútil, eso no sé de dónde lo sacan. Bueno, sí sé de dónde lo sacan. De hecho, hay una tremenda ignorancia en todo esto, porque lo he mencionado, gran parte de ese judaísmo, sobre todo que se ve ahora, no es el judaísmo bíblico, no es el judaísmo clásico que nosotros vemos en el tiempo de Jesús, no es el judaísmo clásico que se ve hasta el segundo siglo de nuestra era. No es un judaísmo que está fundamentado en las escrituras al 100, ¿eh? Debo decir eso. Es un judaísmo que tiene como base el Talmud. El Talmud, ¿han escuchado eso? Bueno, el Talmud son escritos de finales del siglo III, principios del siglo IV, ¿verdad? En donde recopilan pues, toda la tradición oral judía de la religión, todas las costumbres, leyendas incluso, ¿sí? No es judaísmo bíblico, ¿sí? De hecho, es de lo más anticristiano. Ustedes no saben las pestes que habla el Talmud con respecto a Cristo. Y muchos, no, es que yo no voy a... Yo sigo la dieta pues de judíos, porque esto es lo que está en la palabra. Miren, las dietas que se utilizan y que tratan de establecerle hoy en día esos judaizantes a la iglesia, ni siquiera es la dieta bíblica. ¿Sí? Para los judíos que está expuesto ahí por la ley como una ley sanitaria. Ni siquiera es eso. Es la ley talmúdica. Por ejemplo, la Biblia dice que la instrucción era de que no se comiera el cabrito, ¿sí? Cocinado, o sea, el chivito, ¿verdad? Cocinado en la leche de la madre, que no debía de hacerse. ¿Por qué? No sé por qué, pero decía que no debía de hacerse. Bueno, esa es la bíblica. El Talmud dice
va más allá, porque el Talmud tiene ahora sí que pues se hace más santo, ¿verdad? Porque quiere evitar que peques, entonces se va mucho más para allá y empieza a inventar cosas. Es lo que acabamos de leer, mandamientos de acuerdo a hombres, ¿sí? Y se va más allá y te dice, los judíos actualmente, te dice, y los judaizantes, no, es que no se debe de mezclar carne y leche. Entonces no puedo, si voy a comer algo que tiene carne, no puedo comer nada que tenga leche. De hecho, si me comí un buen asado, ¿verdad? Y el postre, pues que no sea un helado, ¿verdad? Y que no sea un pastel de las tres leches, que no tenga nada de crema, porque no quiero violentar la ley. Y eso no es lo que está diciendo, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí me explico? Se van más para allá, hacen sus propios inventos, y así les podría mencionar otras cosas, ¿verdad? En buena medida, y yo he visto esto mucho y he visto cómo la iglesia ha sufrido esto, ¿verdad? En buena medida quienes pretenden judaizar a la iglesia utilizan este argumento. ¿No? Ahorita salúdenme los que han escuchado esto. Volver a las raíces. Tenemos que volver a las raíces. ¿Han escuchado eso? No, es que tenemos que ir y tenemos que volver a nuestras raíces. Es un argumento más caduco y más sacado de contexto, ¿verdad? Porque sin querer, yo creo, digo, vamos a conceder el beneficio de la duda, que no tengan una intención, que a lo mejor están bien intencionados, pero su buena intención no los exime de la ignorancia. Lo que están haciendo es promover un judaísmo del Talmud, de dietas, de fechas, de atavíos, ¿verdad? En algunos casos hasta del hasidismo. El hasidismo es un judaísmo místico, ¿verdad? Que es muy tardío, ¿sí? De allá finales del siglo XVIII, del siglo XVIII, ¿sí? Si ubican por ejemplo, de los que se les llaman ahora judíos ortodoxos, que se visten todos de negro, que traen unos rulos aquí, ¿verdad? Que se llaman crenchas, que no los deben de cortar y están todos vestidos de negro y que tienen una serie de rituales que dices, Dios de mi vida, ¿sí? Se ponen unos sombreros bien feos y bien caros. Bueno, esos son judíos hasídicos, ¿sí? Son del hasidismo. Y el hasidismo es místico. Tiene que ver con la cábala. Ubican eso de que empiezan a orar y empiezan y empiezan con todo. ¿Ubican eso? ¿Sí o no? Bueno, eso es del hasidismo, ¿sí? Y empiezan y en cuanto se ponen sus parafernalias acá y están y al ratito empiezan a dar vueltas ¿sí? Bueno, todo eso es hasidismo. Eso no es y llevar a la iglesia ahí, eso hace mucho daño, ¿sí? Ha lastimado mucho a la iglesia eso. Pablo les dice a los filipenses, dice, esos son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, porque su Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. Cuando dice su Dios es el vientre, a ellos los define y viven para las cosas que comen. Esto está bien, vas a comer esto, eres más santo, vas a comer aquellos, porque no comas eso, porque no vas a ser santo, porque te va a empañar tu santidad. ¿Sí me explico? Y nuestra relación con Cristo, mis amados, no se basa en esas cosas. Nuestra relación con Cristo no se basa en qué como o en qué dejo de comer. Sí, cuidemos nuestro cuerpo, está bien. Sí, tenemos que hacerlo. Debemos de ser responsables porque este es templo del Espíritu Santo. Pero ni guardar fechas, ni dejar de comer esto o aquello, porque Cristo es suficiente. Es decir, podemos ser muy disciplinados en cuanto a muchas cosas y qué bueno que seamos disciplinados. Necesitamos disciplina, es cierto. Necesitamos estructura, es cierto. Pero
pero no en cuanto a dietas, fechas, atavíos, porque nada de eso tiene valor, nada de eso tiene, y quiero terminar ya con este punto, tiene poder contra los apetitos, contra las inclinaciones de nuestra carne, ¿sí? De la naturaleza caída. Por eso dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, no por dejar de comer esto y empezar a comer aquello, y déjenme poner un ejemplo, no por decir Shalom Yeshua y todas esas cosas, no por vestirme de una cierta manera con una kipá, no por guardar el Shabbat, no por dejar de comer mariscos, ¿sí? No por nada de lo que pueda hacer se me van a quitar las ganas de pecar. No se te quita el pecado, mucho menos las ganas de pecar, porque el que quita el pecado es Cristo, ¿sí? De hecho, todo aquello de guarda esto, ponte, todo es el tema de judaizantes. Lejos de quitar los apetitos de la carne, lo único que hace es que aviva, como dije, porque es una expresión de orgullo, de superioridad, y todo eso son apetitos de la carne. Los apetitos de la carne no es nada más fornicación, alcoholismo, tabaquismo, ya me fui al baile y me fui a esto, ¿no? O sea, eso forma parte de, pero el orgullo, el sentirse más, eso es igualmente pecaminoso, apesta igual delante de Dios, huele igual de mal. Amén. Entonces, mis amados, Cristo es suficiente, nuestro Señor es suficiente, lo que Él hizo es suficiente. Lo que Él hizo es suficiente. Lo que necesitamos nosotros para crecer espiritualmente es estar aferrados a Él. Lo que necesitamos para avanzar y fortalecernos es estar agarrados de Él continuamente, no aflojar nuestra comunión con Él todos los días, no aflojarla. Amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Señor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias por tu bondad, gracias porque tú eres suficiente para nosotros. ¿Quiere decirle eso? Tú eres suficiente para mí, Señor. Tú eres suficiente para mí. Lo que tú hiciste es suficiente, Señor, como el pago de mis pecados, para limpiarme, para tenerme en comunión contigo. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres suficiente, y sí cuidaré mi cuerpo, y sí cuidaré esto que es el templo de tu espíritu, Señor, pero entendiendo que nada de esas cosas que yo hago me va a hacer más santo. Lo cuidaré porque es tuyo, porque soy tuyo, porque te pertenezco, porque no solamente me creaste, sino que también me redimiste. Soy tuyo y te pertenezco. Por eso, Señor, con todo mi corazón puedo decir que tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí, y te doy las gracias y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.